Universidad Veracruzana, Facultad de Economía. Historia del pensamiento económico. Mi nombre es Andrea Suárez Javier. A continuación se va a presentar una línea del tiempo que habla sobre la historia del pensamiento económico. La antigüedad clásica. Hesíodo introdujo un nuevo género de literatura en su poema Los trabajos y los días. Se trata de una poesía didáctica basada en sentencias morales. Este consideraba que la tierra era la madre de todos los seres, puesto que de ella se obtiene todo lo que se necesita para vivir, y sin ella no se pueden obtener los recursos de otra parte. Enseguida tenemos a Aristóteles. Este demuestra en sus escritos un auténtico estudio analítico y científico de los temas relacionados con la economía. Escribió tratados económicos, los cuales se divide en 4 partes. El primero de este es la crematística, enseguida está la propiedad privada, de ahí el valor, el precio y el intercambio, y por último el dinero y el interés. En este fue desarrollando cada una de sus partes en economía. En la primera podemos encontrar que dice que la riqueza se puede obtener de 2 formas, ya sea natural o antinatural. En la propiedad privada explica los bienes que incluyen la propiedad privada, el valor, el precio y el intercambio. Explica el modo tan complicado que es para poder evaluar las cosas en una moneda y de este se desglosa el dinero y el interés. Enseguida tenemos a Platón. Uno de sus mayores escritos del pensamiento económico fueron La República y las 3 leyes. Para él habían 3 clases sociales. Este se dividía en los gobernantes o filósofos, que como ya lo dice el nombre, eran los cargos más altos. De ahí los guerreros, que se encargaban de proteger las tierras, y los productores. Aquí entraban los agricultores, artesanos y demás personas. Enseguida tenemos a Jenofonte. Este consideraba que la agricultura era la actividad más productiva y por lo tanto la principal fuente de riqueza, sostenimiento y prosperidad de los pueblos. No tomaba como bienes las cosas perjudiciales, ya que perjudicaban a las personas. Este, en su teoría del valor, mezcla el principio de la escasez y de la abundancia. Posteriormente tenemos a Demócrito, de quien se sabe que escribió un tratado de economía en el que puede entreverse la concepción de la teoría subjetiva del valor y una teoría de la preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros. Ahora pasamos con la parte del pensamiento económico en Roma. Iniciamos con Julio Paulo entre los siglos II y III después de Cristo. Ese explica la naturaleza del dinero al estilo aristotélico y expone una teoría nominalista del mismo. Al usar el dinero, la gente no piensa conscientemente en su valor intrínseco, sino en su valor nominal. Posteriormente encontramos a Lucio Anneo Séneca, del 3 después de Cristo al 65 después de Cristo. Este recibió una esmerada educación capital del imperio. Dividió los bienes en dos, y este observó que los ricos, al querer satisfacer todos sus deseos, daban empleo a muchas personas, por lo que no era precisamente malo ese nivel de riqueza. También observó que para conseguir la riqueza con un producto se puede hacer mediante el deseo, es decir, que las personas desean o necesitan
ese producto o servicio y mediante la rareza, ya que mientras más raro y escaso y deseado sea el producto, mayor será su valor. Enseguida tenemos a Catón el Viejo, quien destacó por su tratado de agricultura. De ahí sigue Varrón, quien escribió 3 libros de agricultura: Rerum, Ruscarum Libri 3. El Islam, Mahoma. Las tensiones sociales originadas por la difusión de su religión no tardaron en surgir, puesto que, exceptuando las comunidades judías y cristianas, la aristocracia árabe y el pueblo procedente de las tribus autóctonas eran politeístas. Mahoma y sus prosélitos tuvieron que abandonar la ciudad emprendiendo una marcha al Damasquín. Despertó su análisis de la forma de conservar la riqueza, que fue fundamentada en la obtención del beneficio. Define el beneficio como la diferencia entre ingresos y gastos. Ibn Abdul defendía los precios no abusivos, es decir, los justos, y la evitación del fraude, el control de la calidad y la salud pública, todo aquello referido a los productos necesarios para los hombres. Ibn Abdul consideró que la agricultura era la base de la civilización. Contempló como deseable, al igual que Jenofonte. Aquí podemos ver cómo es que este nuevo pensador retoma cosas del pasado. Al final nos vamos dando cuenta que muchos consideran la agricultura como la base, y esto debido a su importancia para la alimentación, es decir, del sustento humano. Martín Lutero. Este insistió en el justo precio, condenaba la usura sin admitir las teorías de los títulos intrínsecos. Sin embargo, en sus últimos años toleró la percepción de intereses dentro de ciertos límites. Fray Luca Pacioli, fraile franciscano y eminente matemático italiano, nacido en Venecia, escribió varias obras. Tuvo aportes en matemáticas y en principios de contabilidad con la teoría de la partida doble, suma aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Juan Calvino. Para Calvino, la norma general era la aceptación del interés, aunque con excepción. Fue uno de los primeros teólogos en decir que se debe esperar remuneración del préstamo, ya que las cosas por sí solas son estériles, es decir, no producen. Luis Molina fue autor que expone una teoría del valor, formación de los principios de los precios, basada en la utilidad subjetiva y el coste objetivo.
Tuvo preocupación por la justicia en el justo precio. Sobre el interés, apreció la necesidad de tomar algunos títulos intrínsecos. Nicolás Copérnico. Su famosa y revolucionaria teoría heliocéntrica, que no se atrevió a publicar, pero junto con esto surge su aporte más importante a la economía, el cual fue su método científico que empleó. Santo Tomás Moro escribió Utopía, como para él el problema de la sociedad era el dinero. Sus aspectos destacados en su escrito Utopía son la finalidad de la sociedad, la forma de gobierno, la propiedad comunal, el estado de bienestar, el valor de los bienes, la producción, la distribución, el dinero y la población. Sir Thomas Gresham lleva el nombre de la ley de Gresham, según la cual el enunciado más simple dice que la moneda mala expulsa a la buena. Esto haciendo referencia a que una moneda en circulación con materiales preciosos no va a ser tan útil como una moneda de materiales sencillos. Juan Bovino. Según él, la variación de los precios se debía al aumento de la cantidad de oro y plata, la preponderación de los monopolios, la escasez, el gasto de los reyes y aristócratas en lujos y la adulteración de la moneda. Tomás Miles. Debido al cargo que desempeñaba y a su consideración que el principal objetivo del comercio de la nación era la importación de oro y plata, prefería el mantenimiento de las antiguas instituciones mercantiles. Sir Thomas Moon. Para Moon, las causas de la depresión económica no eran debidas a la exportación de plata de su compañía, sino a la devaluación de las monedas y la depreciación del tipo de cambio que organizaban una fuga de monedas inglesas sobrevaloradas. Gerard de Malines. Las aventuras comerciales que emprendió le llevaron a la cárcel por las deudas. Ello no le impidió ocupar importantes cargos públicos en el gobierno y en la Casa de Moneda. También fue asesor económico de la reina de Inglaterra. Debido a su gran ilustración en economía, también le sirvió para escribir
una prolífica obra sobre este tema. Jerónimo de Ustariz. Este político y español economista residió durante su juventud en Flandes y estudió en diversos países europeos, logrando una excelente formación especialmente en cuestiones económicas. Bernardo de Ulloa. A Bernardo se le consideraba como el último representante del mercantilismo español. Escribió Restablecimiento de las fábricas y el comercio español en 1740, que contiene además una interesante historia del comercio y de la industria. Francois Quesnay, a quien se le puede considerar como un precursor del utilitarismo, adoptó como principio básico de razonamiento económico la regla de lograr la máxima satisfacción con el menor esfuerzo. A New Robert Jacques Turgot. La única objeción que podemos hacer a la ley de los rendimientos decrecientes de Turgot es que solo es válida si no cambian las condiciones tecnológicas de las sucesivas adiciones de capital. Es decir, que la tecnología no avance y se continúe con maquinaria constante. Adam Smith. En el año 1776 es considerado como un hito en la historia del pensamiento económico, aunque es en realidad el punto en donde arranca, y ya sin solución de continuidad, el pensamiento económico de la cultura occidental que junto con la globalización de los negocios se va haciendo dominante a la escala mundial. Este es uno de los pensadores más importantes que hemos visto hasta ahora. Malthus define la demanda como el deseo de comprar unido al poder hacerlo. Esto quiere decir que la demanda solamente podrá ser efectuada cuando tengan la capacidad de hacerlo. De otra manera, aunque se quisiera, no se podría tomar en cuenta, ya que no se efectuaría como tal la adquisición de ciertos bienes. Este trató diversas cuestiones económicas como la teoría del ahorro, la teoría de la renta, la teoría de la tierra, del valor, de la demanda efectiva como monetario fiscal. James Maitland rompió el pensamiento tradicional e hizo una crítica a Smith, ya que no consideraba apropiado el trabajo como medida del valor. Creó una teoría del valor, así como teoría de la producción,
el progreso económico y de la demanda efectiva. Jean-Charles Leonard Simondon de Simondon. Una de las escritos más importantes fueron habladas de la agricultura toscana, nuevos principios de la economía. Él consideraba que el comercio internacional no solo se basaba en las diferencias. Creó la teoría de la explotación, de la suficiencia de la demanda y de la política social. La riqueza comercial o principios de la economía. La riqueza comercial, el comercio internacional, no solo se basa en las diferencias de precio, sino en las distintas estructuras, capacidades productivas de los países. Este tuvo un método abstracto y deductivo, y lo aplica casi con exclusividad al análisis de los temas económicos. Este se convierte en la economía autónoma. Hizo una teoría monetaria en donde decía que el dinero era un bien variable. El aumento de los salarios en dinero será frecuente, ocasionando la baja del valor. Esto lo podemos ver en los países actualmente. Si tienen mucho dinero, hablando específicamente en los papeles y monedas como tal, estos no serán de mucho valor para poder efectuar compras para los bienes necesarios para la vida. Además, también creó su propia teoría del valor, en donde asume lo mismo que Adam Smith. Henry Thornton. En 1784, Thornton se unió a la firma bancaria de Dow and Free en Londres, convirtiéndose más tarde en socio de la empresa que se conoció como Dow, Thornton and Free, donde bajo su dirección de esta se convirtió en una de las firmas bancarias más grandes de Londres, con oficinas regionales y en otras ciudades británicas. Aquí damos por concluida la línea del tiempo sobre el pensamiento económico. Se puede observar cómo a lo largo del tiempo van cambiando las teorías, van cambiando los pensamientos, tomando como base a lo anterior. Se puede ver que al principio la economía era más como algo moral y con el tiempo se le va dando un método científico. Hasta el momento la economía sigue evolucionando y quién sabe a qué teorías lleguemos y a cuáles sean las conclusiones que aún nos toque vivir.